Hola, soy el pastor Vladi, este es el Evangelio de Marcos y hoy veremos el tema los alimentos, primera parte. Y es con la misma alegría y gratitud de siempre que nos encontramos otra vez en este lugar. Aprovecho para recordarle que si usted no le ha dado me gusta a nuestro canal de YouTube o a la página de Facebook o a la página de Instagram, dele seguir y seguramente entonces estas notificaciones le estarán llegando. Y por supuesto, tómese usted toda la libertad de compartir estas enseñanzas porque no tienen ningún derecho reservado, sino que queremos regar la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración y yo le ruego que me acompañe. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por estar nuevamente en el estudio de tu palabra, en el estudio de los principios, en el estudio del Evangelio, como tú, Dios mío, lo viniste a vivir aquí en la tierra, como lo enseñaste y como lo compartiste. Haz por favor que nos acerquemos a tu palabra con cada, para la redundancia, palabra que se diga y que podamos todos aprender. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta iniciar con un pequeño repaso que creo yo que es importante para situarnos en el punto de la enseñanza. Y la semana pasada culminamos el capítulo 3, ya hoy 34 estudios, ya llevamos varios meses estudiando el Evangelio y casi vamos llegando a la mitad. Y bueno, estudiábamos el capítulo 6, entonces y recordará usted que vimos la alimentación de los 5,000 y algunas costumbres griegas basadas en fantasmas que se habían de alguna manera se habían mezclado, se habían inmiscuido en la cultura de los apóstoles, pero Jesús lo pone todo en orden y les recuerda cómo está la cosa. Ahora bien, sobre la base de la alimentación que vimos hace una semana y aprovechando los eventos del capítulo 7 que justo empiezan con algo que tiene que ver con comida, decidimos hacer una pequeña serie de 3 estudios. Este es el primero de ellos, que serán secuenciales y yo le recomiendo que usted empiece con este y en las próximas semanas estaremos desarrollando el resto del capítulo 7. Hoy llegaremos, entiendo, hasta el versículo 8 y luego también haremos una conexión allí cuando Pedro en el capítulo 10 de los Hechos tiene su famosa visión para que vayamos desentramando de alguna manera desde esta cosmovisión qué fue lo que pasó. Seguimos sosteniendo que la escritura del Señor no ha sufrido cambio alguno más que cuando se instala el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y más que la sustitución de su palabra, de su Torá, de lo que Él ha enseñado como las competencias de pueblo que vivimos. Entonces yo lo invito a estudiar con nosotros en estos 3 próximos estudios acerca de la alimentación. Y vamos entonces de una vez a entrar a Mateo capítulo 7, versículo 1. Le invito a que me acompañe a leer, por favor. Y dice allí: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Muy bien, es importante que contextualicemos los versículos porque lo que va a pasar es una mala lectura que históricamente se ha hecho y la mayoría de nosotros, yo, este servidor de ustedes, incluso hemos leído incorrectamente esta porción porque no estamos situados con el contexto. Entonces, ¿quiénes son los fariseos?
¿Quiénes son los escribas? Recordamos en primer lugar que en el Israel del primer siglo no hay una religión judía como tal, no hay un judaísmo como tal, como hoy en día sí lo existe en el mundo, ¿verdad? Y normalmente mantienen una unidad similar a la que se mantiene cuando alguien dice que es un cristiano en el mundo. Perdón. Pero en el primer siglo hay varias sectas que componen, todas estas sectas componen las creencias o la fe del Israel del primer siglo. Y Jesús viene en medio de esta falta eh, de unidad teológica, le vamos a llamar, porque pensaban muy distintas. Y una de estas sectas, o quizás secta es una palabra muy fea, no quiero dar a entender lo que se entiende hoy como secta, sino quizás una de estas divisiones, una de estas creencias eran los fariseos, estaban los esenios, los saduceos, los hemos mencionado, no voy a entrar en qué quiere decir eso, pero la división de los fariseos es muy importante porque algunas veces Jesús les dijo les reconoció que estaban en lo cierto, les reconoció que estaban en lo correcto, no así con los saduceos. A los saduceos él sí fue muy enfático en decirle, ustedes están en error porque no conocen las escrituras o el poder de Dios, pero con los fariseos hubo muchísimas discusiones teológicas y la gran mayoría de veces, es decir, que el Señor siempre, no podemos ubicarlo dentro de una de estas divisiones porque Él venía a darnos la correcta interpretación de la Escritura, de los profetas, de la Torá. Él venía a dar la correcta interpretación. Entonces no tenía un cupo como tal. No podemos decir que Jesús es fariseo como se ha intentado decir o que Él simpatizaba con ellos. Pero sí cuando alguno de ellos tuvo algo sabio que decir, Él lo reconoció. Pero no lo ubicamos dentro de ningún grupo. Entonces estos fariseos, la palabra fariseo viene del hebreo parush y parush quiere decir apartado. Es lo que quiere decir. Y son un grupo, para recordar un poquito quiénes son ellos, porque todo esto tiene que ver con la correcta interpretación de esta porción, muy estudioso y conocedor de la Biblia. De hecho, son los padres de la interpretación bíblica. Antes de los fariseos, no se interpretaba la Escritura. Es decir, se leía, se cumplía a rajatablas con un entendimiento, pero no es hasta que empiezan a aparecer los fariseos, quizás en el siglo II antes de Cristo, como una protesta a lo que está ocurriendo en el templo, que se empieza a leer la Escritura y a generar una interpretación que le fueron dando. Y ellos son instrumentales. Por ejemplo, uno de los conceptos que ellos interpretan en la Escritura es el concepto del Mesías, ¿verdad? Ellos son los padres del concepto del Mesías, que por supuesto avalado por la Escritura, pero ellos de alguna manera son quienes la extraen. Unos 110 años antes de Jesús, antes del Mesías, hubo dos sabios muy reconocidos, fariseos muy importantes, apartados muy importantes, que edificaron o fundaron casas de estudio fariseas en Israel. El nombre de uno de ellos es Gilel, que era un poco más suave en su interpretación, y el otro Shammai, que era un poco más rígido, muy tradicional en su interpretación. Gilel, por ejemplo, en el tema del divorcio, permitía divorciarse por cualquier razón. Shammai decía, no, el divorcio solo es por inmoralidad sexual, como lo señala Deuteronomio 24. Mientras que, por ejemplo, en el tema del Shabbat, la casa de Shammai era muy tradicionalista y decía, si hay un enfermo en Shabbat, que se muera. Y si Dios lo quiere sanar, bueno, y si no. Y Gilel dijo, no, ellos necesitan ver la atención médica porque lo más importante es la Torah, muy similar a la posición que, lo más importante, perdón, es la vida, muy similar a la posición que Jesús
tomó. Estos dos entonces empiezan a sus casas de estudio y ya para el tiempo de Jesús hay unos 100, 120 años de tradición de estos ancianos. Es decir, ellos hicieron una gran obra, escriben con respecto de los mandamientos, se empieza el compendio oral de los mandamientos y se conocen ellos como los ancianos. Bueno, de hecho en hebreo se conocen como los viejos, ¿verdad? Pero los ancianos son estos dos personajes. Ahora, ellos empiezan o quizás no ellos, pero sí sus seguidores, se empieza a interpretar los dichos tanto de Shammai como de Hillel, se empiezan a interpretar como una tradición oral directa hasta Moisés. Es más, hasta el día de hoy se cree, y ahora sí me refiero al judaísmo como religión, que esta tradición oral que empieza con estos hombres, o quizás un poquito antes incluso, y que se cierra un canon cuando siglo octavo, noveno, después del Mesías, se cierra lo que se conoce como el compendio del Talmud. Se piensa entonces, ellos piensan, no se piensa, pero ellos piensan, ellos promulgan que esta tradición fue recibida directamente de Moisés y que es la correcta interpretación de lo que está escrito, al tal nivel que le dan incluso más importancia a la tradición oral. Hasta tiene un nombre que se conoce como Torah Shebe al Pe, que quiere decir Torah al pie de la boca. Y se refería a la tradición oral que no podemos imaginarnos la cantidad de tradición oral que existe. Se dice que si una persona estudia el Talmud, que el Talmud es el compendio más grande de tradición oral de Israel, y lo estudia una hoja diaria todos los días sin faltar ningún día, es decir, 2 páginas, le dará la vuelta a volver a estudiar lo mismo dentro de 7 años. Usted puede imaginar entonces cómo es de largo. Y para nosotros es muy importante conocer esto, en primer lugar porque nos da un marco de referencia, pero también porque muchos de los dichos, mucho del metalenguaje, muchos de los refranes que se usaron en el Evangelio están explicados en esta tradición. Así que no la desechamos, pero sí entendemos que hay que verla con cuidado, porque el Evangelio está sobre esta tradición, porque el Evangelio es la palabra del Señor, mientras que esta es una tradición valiosa, pero que sigue siendo una tradición de hombres y que, medida en contra de la Escritura o del Evangelio, pues debería de tener una correcta forma de verlo. Entonces lo que decimos es que ellos empiezan a interpretar los 5 libros del Pentateuco, la Torá, como a mí me gusta decirle y como ella misma se llama a sí misma, lo empiezan a interpretar desde esta tradición, uno de los fariseos más famosos del siglo I se llamaba Shaul Catán, que esto quiere decir Saulo el Pequeño, y después llegó a conocerse como Pablo. El Pequeño es lo que quiere decir Pablo. Este Shaul, pues como usted lo recordará, Saulo de Tarso, años después es llamado por Dios y se convierte en un apóstol del Señor, pero él era un fariseo, él era alguien que durante muchísimos años se educó, era un doctor en jurisprudencia, era alguien completamente impresionante. En Romanos capítulo 1, versículo 1, vemos una forma como Pablo se describe a sí mismo. Y dice así, Pablo o Saulo, en primer lugar, siervo del Mesías Jesús. Siervo del Mesías, su primera cosmovisión y lo que él siempre, después de haber recibido la revelación de Jesús, tuvo como más importante era esto, que era un siervo de Jesús. Y luego dice, llamado a ser apóstol.
Si usted recordará el estudio que ya hicimos, es decir, shaliach, que quiere decir que quiere decir un apoderado. Y luego dice apartado. Esta palabra en hebreo es fariseo para el evangelio. Saulo era, según el texto bíblico, un fariseo para el evangelio. Dios lo apartó. Dios lo hizo perush. Perush es como se dice en hebreo, para el evangelio. Es un título muy interesante que no se lo doy yo, sino que él mismo se da. Entonces también, volviendo al tema de los fariseos, es muy importante decir que ya en el libro de Hechos, muchos de ellos se unen a la causa de Jesús, pero que en Hechos capítulo 15 hay una gran discusión que se gesta porque algunos de ellos querían mantener la tradición, y aquí fue donde Dios viene y dice, miren, la tradición para los gentiles no va. No va la tradición. Va la escritura nada más. Y este es como el gran, el gran edicto, el gran aporte del capítulo 15. Y por supuesto, Saulo después lo explica esto magistralmente, en donde lo que va es la escritura. Y entonces ya vemos pero vemos que se podía ser fariseo y creyente porque el texto mismo lo dice. Entonces, este grupo, no sabemos si era de la casa de Shammai, no sabemos si era de la casa de Hillel, a lo mejor habían de ambas casas, porque no dice cuántos fariseos eran, sino que muchos, pero que usted sepa cómo piensan ellos, porque estos del capítulo 7 de Marcos todavía no eran creyentes en Jesús, sino desde la perspectiva de ellos se encontraron con un maestro que hace milagros, que hace portentos, y entonces ellos están empezando la teología del maestro. Por supuesto, el maestro es Dios, eso lo sabemos nosotros, pero a ellos no se les había revelado. Ahora, los escribas, que son el otro grupo que se le acerca, más que escribanos, estas personas eran contadores que certificaban la escritura de la palabra de Dios. Así se conocen en hebreo como shofrim. Y lo que hacían ellos, su labor muy importante, porque ellos venían y copiaban el texto en las pieles o en lo que se tenía disponible en ese momento. Y entonces cada copia ellos venían y la certificaban. Esto era un trabajo muy caro. Por eso en Romanos Saulo menciona que el gentil que no tiene una copia de un escribano, porque un escribano cobraba por eso, un escriba, un chofer, se dice en singular, cobraba por esto. Ellos interpretaban un poco, aunque no tanto, algunos eran fariseos, pero lo cierto es que estaban acompañando a este grupo, y el texto dice, según vemos, que venían de Jerusalén. Esto quiere decir que conocían la tradición, porque no era cualquier maestro de cualquier lado. Venían del centro neurálgico de la fe farisea, que era Jerusalén, muy tradicionales probablemente, y buscan acercarse a Jesús para conocer de él. Mire todo lo que obtuvimos del versículo 1. Seguimos con la lectura. Versículo 2. Y vieron, por supuesto, mientras ellos están reunidos alrededor de Jesús, dice, vieron que algunos, no todos, pero algunos de sus discípulos, a mí me gustaría saber quiénes sí, quiénes no, comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Qué importante es que se agregue esta última parte, porque entonces ya nos dice muchísima información. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se están refiriendo ellos desde la cosmovisión? Porque el escritor del Evangelio está registrando la forma de pensamiento de los fariseos con este versículo. Ya luego se dejará claro cómo es que Jesús lo establece, pero él tiene que narrarlo aquí también para que lo entendamos desde la perspectiva de ellos. Y dice, con manos inmundas. ¿A qué se refiere con manos inmundas? ¿Será que la Biblia habla de manos inmundas? Y esto nos recuerda entonces
eh, dos conceptos bíblicos que son necesarios explicar, que los toman los fariseos y con la tradición lo llevan a consecuencia, a una consecuencia que no nos podemos ni siquiera imaginar, pero que resulta siendo no bíblica. Entonces vamos a ver que hay dos conceptos bíblicos que debemos de aprender para tratar de entender esto de manos inmundas. Y a lo mejor usted recordará en sus lecturas bíblicas que hay dos palabras, especialmente que en la Torá, en las escrituras hebreas, se han traducido como puro o impuro, o como puro o inmundo, que como vemos aquí en este caso. Ahora, el tema de ser algo impuro, primero decir que es muy mal traducido porque lo que genera es una sensación de, de suciedad. Cuando aquí se habla que las manos están impuras, que no se las lavaron, no está hablando de higiene. Y esto es importante que lo conectemos. Está hablando de estos dos conceptos. A ver, vamos a ver el primero. El primer concepto en hebreo se llama taor, que lo han traducido puro, pero que debe de entenderse más que puro como apto, como habilitado para. O sea, cuando algo es taor, es que algo es apto para la función que Dios le está dando. Por ejemplo, hay en la escritura una enfermedad muy rara que la traducen como lepra, se llama tzaraat, que es una enfermedad de la piel que salía por pecados especialmente de maledicencia. Recordará usted que Miriam, la hermana de Moisés, una vez que habló mal de él, pues se puso tzaraotza, leprosa dice el texto, pero no debemos de confundir la lepra con el virus este que sí existe, sino que esta es una enfermedad casi que de cuando estaba de pie la tienda de reunión, el tabernáculo, no se me venía la palabra, o el templo. Pero que fuera del templo no se ve porque es una enfermedad de la piel que en Levíticos describe mucho cómo se debía de manejar. Y cuando una persona se le encontraba tzaraat, o le empezaba a salir los síntomas, tenía que ir con el sacerdote le ponía en una cuarentena, esta es una palabra famosa hoy en día, pues no era cuarentena porque era una semana, cuarentena viene de 40, pero tenía que estar aislado 7 días y luego se examinaba y si seguía se le aislaba otros 7 días porque quedaba no apto, no apto para la vida en el campamento. Lo traducen como inmundo. Y entonces cuando la enfermedad le pasaba a esta persona, si usted lee Levíticos, me parece que es el capítulo 13 o 14, por ahí está, pero cuando usted mira, a ellos les pasaba. Y para hacer toda bueno, y al pasar, al ya estar sano, entonces tenía que llevar una serie de acciones, voy a decirle, para que se le declarara taor nuevamente, que se le declarara apto nuevamente para la vida en comunidad. Decimos que el ser no apto, y ahorita voy a poner ejemplos de eso, pero el ser apto es una distinción que el pueblo de Dios debe llevar. Jesús espera que hasta el día de Dios nosotros seamos aptos para todo lo que la Escritura dice. Por eso el hecho de no ser apto en el sacrificio del día de las reconciliaciones, el sumo sacerdote expiaba por eso y proféticamente lo hacía en función de que un día Dios mismo tomaría la función de sumo sacerdote para expiar por nuestra falta de taor, por nuestra falta de aptitud, ¿verdad?
Otro ejemplo de esto es que la mujer casada, cuando venía su menstruación, pues tenía que aislarse 7 días de su esposo y luego tenía que cumplir una instrucción para ser declarada nuevamente apta. Traducen pura o traducen no inmunda, pero la palabra es apta, porque esto es un efecto legal que luego el Mesías redimirá por nosotros y que esto es necesario que lo conozcamos. Ahora bien, en el caso de la comida, que es el caso que nos ocupa, la escritura se ha encargado de ser ella misma quien defina qué es apto y qué no es apto, es decir, qué es tahor y qué no es tahor. De tal manera que lo que es tahor se consideraba como alimento en Israel y lo que no era tahor, ya veremos cuál es el otro concepto, la otra palabra, pero lo que no era tahor se consideraba como que ni siquiera era alimento. Por eso cuando Jesús pone el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, lo lleva a la última consecuencia cuando dice que él, la persona que está sentada allí viendo cómo comen los cerditos, dice, no puede ser que hasta estos tengan y yo no tenga. Y por eso decide volver a la casa de su padre, porque está viendo que hay algo que le está llamando la atención, porque en Israel ni siquiera era una opción pensar en que algo no tahor fuera alimento, ni siquiera se consideraba alimento. Es la escritura misma, entonces, señalo, la que se encarga de decir qué es tahor y da dos requisitos. Usted puede encontrar este listado en Levíticos 11, ahí está. Pero básicamente da dos requisitos y dice que uno tiene que tener la pezuña hendida, es decir, tiene que tener un casquito su pie y estar hendida la pezuña. No andar descalzos, podríamos decir ahora los animales, como andan nuestros perritos, por así decirlo. Y la otra característica que deberían de cumplir es que deberían de ser rumiantes. Esas dos características, no una de dos, sino las dos, tenían que cumplirse para que el animal fuera considerado tahor y por ende apto para ser alimento. Señalo y lo hago muy enfáticamente en este punto que es la escritura de Dios, la autoridad suprema, por ser la verdad, por no ser una realidad científica, sino por ser la verdad eterna, la que nos dice qué es tahor, es decir, qué es apto y qué no lo es. Es la escritura de Dios. Ningún hombre, ningún humano, ninguna religión tiene la autoridad para decirnos qué es lo que se puede comer o qué es lo que debemos de considerar alimento o no. Esa autoridad le pertenece a Dios porque Dios, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitamos. El segundo concepto, para ir avanzando sobre esto, es el concepto de tamé. Tamé. Y tamé lo han traducido como impuro o inmundo. Pero realmente también lo que quiere decir es que algo no es apto o está inhabilitado. Por ejemplo, para recordar lo que ya dijimos, la mujer que casada en sus días de menstruación, ella está tamé, es decir, está inhabilitada. ¿Para qué está inhabilitada? Está inhabilitada para tener relaciones sexuales con su cónyuge. También hay comidas que están, o bueno, no debería ser comidas, pero también hay animales que no son aptos, aunque la ciencia de hoy lo declare saludable. Pero hay animales que la escritura considera que no están habilitados, que no tienen la característica dada por Dios para estar habilitados para ser alimentos para nosotros. En el caso
de la tzaraat o la afección cutánea que hablábamos hace un momento, estas personas quedaban inhabilitadas para estar dentro del campamento. No porque fuera un tema contagioso, sino porque era un tema de pecado y Dios les requería que se aislaran para buscar el arrepentimiento, porque Dios es bueno y para siempre es su fidelidad, y está documentado que esta afección iba de menos a más. Empezaba en lugares no visibles hasta que de plano ya era muy visible y entonces no se podía ignorar. Entonces, tenemos que decir que aunque la ciencia hoy, volviendo a los alimentos, declare saludables o lo que sea todos los alimentos que se conocen hoy como alimentos, solamente la Escritura está capacitada para decirnos qué es alimento y qué no es, porque Dios, es el que hizo la creación y Él sabe cuáles son los animales aptos y cuáles son los animales no aptos. Por supuesto, sabemos que nos dio todas las frutas y no voy a entrar a hablar de todo eso porque vamos a seguir expandiendo el tema. Pero reconocemos la autoridad de Dios, reconocemos la perspectiva de Dios y no hay una raza, una religión que nos pueda decir que lo que Dios ha inhabilitado esté habilitado. Ahora, seguimos leyendo. Entonces, con esto en mente, vamos a leer nuevamente el versículo 2. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos tamé, es decir, sin lavar. ¿A qué se refiere entonces? ¿Hay manos tamé? ¿Existen las manos tamé en la Escritura? La respuesta es un enfático no, no existe, porque no se encuentra en la Escritura y por eso algo de un tamé de esa manera. ¿Y qué es lo que están señalando los fariseos? Que ya decía yo que esta es la perspectiva farisea, que el hecho de no lavarse, pero ritualmente, según la costumbre de los ancianos, ya lo veremos un poquito, es decir, regarse agua en las manos 3 veces alternadamente y decir una bendición, eso haría, Jesús no está en contra de la higiene acá, pero lo que se estaba señalando aquí es que esto tendría un efecto sobre la comida. Veamos. Versículo 3. Porque los fariseos, Marcos 7:3, y todos los judíos, es decir, los judíos practicantes, por supuesto, no se refiere a toda la gama de lo que nosotros conocemos como judíos, sino los judíos que siguen a los fariseos, y aquí es más un gentilicio de raza que una religión. Dice, no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Es la Escritura la que nos está respondiendo entonces, y por eso hay que conocer un poquito del del siglo I. ¿Por qué? Porque el hecho de considerar que las manos pueden ser taor o pueden ser tamé no está en la Escritura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se decía? Que si las personas habían tenido una inhabilitación durante el día y no se lavaban las manos, entonces tenían la capacidad de, al tocar la comida sin las manos lavadas ritualmente, sin hacer esta bendición del lavamiento de las manos, ellos decían que le cambiaba, por ejemplo, a una manzana, usted tomaba las manos sin lavar, y una manzana que es alimento, que está permitida comer, le cambiaba la aptitud de esa manzana de ser taor, es decir, apta para comer, a tamé, no apta para comer. Ese es el problema que estamos viendo acá. Sucede entonces que Hillel y Shammai, los fundadores de las escuelas fariseas más importantes
de la época, ambos ancianos se les llamaba, aquí hay una referencia, el Evangelio está haciendo una referencia en el versículo 3 a estas dos personas, por eso es necesario que sepamos nosotros a qué se refiere. Este concepto entonces está basado en una escritura de la Biblia, pero no es bíblico. Me explico. O bueno, recordando que ya me expliqué, ¿verdad? Es decir, si había una persona que tocaba el cadáver de un zancudo o un cadáver humano, que esa es la mayor tamé, lo mayor tamé de todo, la mayor inaptitud de todas las cosas que existen. Entonces ellos decían que si no que se podía lavar las manos. Ojo, que la escritura lo que dice es que tenía que hacer otro proceso de purificación. Por eso quizás es un mejor ejemplo hacerlo con el cadáver de un insecto. Entonces, ya te volviste tamé. Y si tú tocas la manzana, vas a hacer a la manzana tamé. Esto es lo que está ocurriendo. Con estos dos ancianos o estas dos casas empieza un concepto nuevo dentro de la religión que está queriendo organizarse dentro de este movimiento fariseo que incluso es conocido hasta el día de hoy y de hecho es muy conocido hasta el día de hoy en el, ya podemos mencionar, el judaísmo del siglo XXI y es lo que se llama Siag la Torah o cercos para la Torah. Que son estrictamente fariseos y que era para que los maestros empezaron a decir, por ejemplo, no haga esto porque puede llegar a quebrantar un mandamiento. Era una protección. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy del siglo XX, o del siglo XXI, perdón. Eh, pero este debate fue muy importante en el siglo XX también. Y era, ¿es pecado tomar o ingerir una bebida alcohólica, por ejemplo, un vaso de vino? La escritura señala que Jesús tomó vino. Y era vino, si no hubiera dicho ahí jugo de uvas. Entonces, es pecado, condena la escritura, la escritura condena claramente el abuso del vino, es decir, lo que genera los efectos del alcohol, la borrachera. Es lo que. Pero muchas personas, y especialmente por eso me refería al siglo XX, cuando los misioneros vienen a visitarnos y empieza el evangelismo, se dan cuenta que aquí en nuestro país, este estudio se origina en Guatemala, había un gran problema con el alcoholismo y que los hombres trabajaban, pero al ganar al recibir su paga, mucha de esa paga pues no llegaba a la familia, sino se invertía en alcohol. Y entonces muchas misiones, muchas personas hablaron de incluso probar una gota de alcohol como un pecado. Eso es un cerco de la instrucción. Más o menos dentro del punto de vista fariseo. Ahora, esto es cristiano y más que cristiano es evangélico, especialmente en el siglo XX. En el siglo XXI se ha liberado un poquito esa mentalidad, pero de todas maneras en muchos lugares todavía al ver una gota de alcohol, por ejemplo un poquito de vino, se podría satanizar y pensar que la persona está en pecado, pero eso es un cerco. La escritura condena como pecado, eso sí, la borrachera. Muy bien, entonces poco a poco, regresando a los fariseos, este cerco se lleva al extremo. Pensando entonces que si no existe un lavado de manos, o sea, el cerco de los fariseos, al tocar el alimento, se podría cambiar la naturaleza del alimento, que es un alimento apto, a un alimento no apto. Eso es lo que están hablando los fariseos
Y ese es el marco de referencia para entender esta porción. Si no entendemos eso, vamos a seguir interpretando esto de una forma incorrecta. Vamos al versículo 4. Dice así: cuando vuelven de la plaza, es decir, los fariseos, no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y las vasijas de cobre. O sea, se tendió a exagerar lo que está ocurriendo. Yo estoy tomando bastante tiempo para explicar esto, pero quiero avanzar. Versículo 5 dice así: así que los fariseos y los escribas, con todo este bagaje que hemos visto, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de ley y de Shammai? No están hablando de la Torá del Señor, están hablando de la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos tamé, con las manos inhabilitadas. Y les están, según ellos, lo que están acusando a los discípulos es de que van a cambiarle la naturaleza al alimento. Versículo 6. Jesús les respondió. Mire cómo responde el Señor. Cómo responde a una cuestión de tradición. ¿Con qué responde? Me llama mucho la atención. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Hipócrita quiere decir moral baja o quiere decir moral doble. Como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Esta escritura se encuentra en Isaías 29:13 y dice de la siguiente forma: dijo entonces el Señor. Dijo entonces el Señor. Yo quiero que usted vea que lo que Jesús está haciendo en Marcos capítulo 7, versículo 6, es que Él está diciendo, según Isaías 29:13, que Él es el Señor, que Él es el Yud-Hei-Vav-Hei, que Él es el Dios. Él se está haciendo igual a Dios porque en Marcos dice, su corazón está lejos de mí y profetizó de ustedes. Pero mire cómo dice Isaías entonces. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es una tradición aprendida de memoria. Parece muy curioso que a pesar que el verso está claramente traducido y no verifiqué cómo está traducido, pero está traducido de una forma. ¿Por qué colocarlo de otra forma en el Nuevo Testamento? Sí hay como algo sospechoso ahí. Pero también me parece muy sorprendente que la respuesta del Señor, de Dios, del Señor, del Yud-Heh-Vav-Hei, de Jesús, de Yoshua, aquí es citando a los profetas o a cualquier, en este caso a los profetas, pero en cada vez que él respondió, citaba las escrituras hebreas, citaba lo que hoy muchos quisieran pensar que está anulado. Y también comentar que ya 700 años antes de este evento, me parece sorprendente, Dios había predicho que esto iba a suceder, porque Isaías vivió en el siglo VIII antes del Señor. Entonces, redundamos para decir que este tema de la comida se llevó muchas veces, y no solo este tema, sino muchos temas. Por ejemplo, el tema de la circuncisión para la salvación que pelea Pablo en Gálatas, se llevó al extremo, porque se tenía la tradición de los ancianos como que fuera la palabra de Dios. Pero el Señor está diciendo, viene a decir que todas las tradiciones de hombres han de interpretarse desde la palabra de Dios. Por eso Él responde con la Escritura. Entonces señalamos
enfáticamente que ninguna tradición, ninguna religión, aunque sea nuestra propia religión cristiana o evangélica, está sobre lo que dice el texto o la escritura, y por eso nosotros nos regimos a lo mismo. Mateo capítulo 7, versículo 8, ya para terminar. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Quizás esta es la cúspide de la enseñanza de hoy. Sé que es mucho material y yo le invito a volverlo a ver porque a veces los conceptos se nos pueden confundir un poco, pero lo que está diciendo aquí el Señor es que no podemos sostener que ninguna tradición, aunque lo haya dicho el de la Reforma, Martín Lutero o cualquier reformador, no podemos sostener algo que se dijo por ninguna persona, por ningún predicador que esté anulando la escritura. Jesús no la anuló. Jesús la hizo plena. Y luego Saulo la explicó, pero de una manera magistral para que nosotros supiéramos la diferencia entre lo que era la tradición y lo que estaba escrito, que es o que son los procedimientos, que son las competencias que Dios espera que su pueblo tenga. Esto es entonces el final de la enseñanza. La próxima semana seguimos aprendiendo, desarrollaremos el resto de este tema que tiene que ver en Marcos, y como decía, en 2 semanas ya entonces estaremos situándonos en el capítulo 10 de Hechos. Que Dios lo bendiga. Estamos tan contentos de estar acá. Le mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.